Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de este pequeño podcast que se llama Sharing, que es compartiendo testimonios, compartiendo experiencias de hermanos que están en el caminar de la iglesia. Y el día de hoy estoy muy contento porque es un hermano que es muy querido aquí en la diócesis de Chiapas. Es muy conocedor en cuestión de buen pan que le gusta comer y sobre todo de chiapaneco. Es un querido amigo de parte de toda la familia, actualmente casado, es un excelente formador. Mi estimado Santiago Gutiérrez, bienvenido, gracias por estar conmigo. Hola, ¿qué tal, Claudio? Muchísimas gracias por esa presentación, me sentí más que importante, pero sé que lo dices de buen corazón porque así lo interpreto y te agradezco mucho esta oportunidad que me das de poder compartir algo, diría yo, por lo mucho que Dios me ha regalado en ese caminar en la renovación carismática desde hace ya algunos ayeres, algunos años. Sí, fíjate que, bueno, en lo personal tengo bonitos recuerdos porque aquí eres muy querido aquí en nuestra diócesis. Has estado en un congreso de oración por enfermos en la comunidad de los laicos del Padre Eli Ballinas, has estado en retiro de servidores, en fin. Yo creo que la renovación carismática, esa es una opinión muy personal, en la renovación carismática de aquí de mi diócesis, pues tú eres uno de los pilares que también nos han ayudado a darnos una formación que es tan necesario para no perder el piso, para no tener ese riesgo de poder irnos a otros extremos, que tanto es lo que nos piden nuestros obispos, ¿no? Nuestros, ahora sí, líderes en la iglesia, y eso ha ayudado muchísimo, tanto que, pues obviamente ahorita actualmente tenemos el permiso oficial de que estamos en nuestra diócesis cumpliendo 41 años. Para ti, mi estimado Santiago, ¿qué significa la renovación carismática en este servicio de aquí de Tuxtla? ¿Cómo has visto? Fíjate que, bueno, yo los he visto crecer como hermanos en Cristo. Es una de las diócesis que me dieron la oportunidad hace muchos años de poder compartir la enseñanza, algunos cursos, desde hace ya algunos años. Y gracias a eso también he crecido como persona, y yo se los agradezco a ustedes como diócesis. He visto su caminar y de manera concreta creo que como todas las cuestiones de Dios y de iglesia, en cuestión de movimientos, han tenido que pasar también por momentos muy difíciles y solamente así se crece o se vuelve uno maduro en la fe. Sin embargo, recuerdo la llamada de un hermano llamado V, que en el momento de las cuestiones complicadas en la diócesis me hizo el favor, porque creo que eso me lo hizo a mí, me habló por teléfono y me dijo: fíjate que estamos pasando una crisis en la diócesis. Me dio los motivos y me dio mucho gusto poderlo escuchar y darle alguna opinión muy personal, porque pues los conozco hace muchos años y hoy me da mucho gusto que las cosas están tomando un buen cauce, pero eso pasa en todas las diócesis. Afortunadamente el hecho de que me hayan permitido conocerlo, su cultura, bien dices el pan chapaneco que me encanta de Fátima, los tamales de bola, el atole amargo, bueno, para qué te sigo mencionando, ¿no? Entonces, atole agrio. He visto crecer y la verdad me ha dado mucho gusto y poder compartir esto con ustedes, decirles que, bueno, la diócesis tiene mucha relevancia hace muchos años y que la renovación ha sido también una parte fundamental en la formación de su iglesia. Ok, Santi, bueno, en lo personal yo te he visto formador, eres predicador, te he visto ahora sí, digamos que después de ese encuentro que tuviste con Jesús, ¿no? En la renovación carismática. Pero ¿cómo era Santi antes? Cuéntame de ti, ¿cómo era Santi? No, pues vamos a empezar ya con las cuestiones muy, muy hermosas. Mira, te lo voy a resumir si es que se puede. Yo tengo dos hermanos más, tengo una hermana y tengo un hermano. Mi hermana, cuando entró en la primaria, ella se fue a un colegio de religiosas, de monjas, digamos, llamadas así, de manera coloquial. Y el primer contacto que tengo con Dios, con algo de la iglesia, es que mi mamá me quería mandar a este colegio de religiosas para que yo acompañara a mi hermana. Y lo primero que salió desde mi corazón fue decir a mi mamá: ¿tú sabes cómo castigan a los niños en ese colegio? Los ponen a rezar. Ese es el castigo. Y tú quieres que así me castiguen, pero yo le decía como con sufrimiento. Ese fue como el primer llamado, pienso yo, que Dios me hizo, ¿no? Curiosamente,
pues para ir a un colegio de religiosos. Ese fue el parteaguas, ¿no? Porque después, por el equipo de fútbol en la colonia, llegó un párroco nuevo, el párroco nos invitó a los niños de esa colonia y fuimos a la iglesia a formar el equipo y nos dijo, aquí vamos a hablar de fútbol y vamos a trabajar 2 horas. Una hora va a ser de estudio de la Biblia y la otra hora va a ser entrenar fútbol. ¿Les parece? Les voy a dar su traje, sus camisetas. Y como niño dice, oye, me van a dar un job, una playera. Pues me quedé en el grupo. Y ese segundo contacto me hizo enamorarme de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, porque el sacerdote decía, quien me encuentre primeramente esta cita bíblica, le voy a dar un regalo, un premio. Y nos fue llevando de una manera muy hermosa a conocer la Escritura sin que se te hiciera tedioso. Obviamente, el niño que empezó a crecer bajo estas nuevo contacto con la iglesia, pues fui como todos muy renuente de Dios. Yo en la Eucaristía en Veracruz, soy del estado de Veracruz, de un pueblo llamado Cozamalhuapan, donde hace muchísimo calor, es una zona cañera. Entonces, en épocas de calor y cuando es el tiempo de la zafra que cortan la caña, no te imaginas el calor tan tremendo. A mí me mandaban a misa de 2 y en misa de 12 con un calorón. Entonces, a mí se me hacía, de verdad, lo digo honestamente, muy tedioso. Y lo único que sabía de la liturgia, de la Eucaristía, era cuando daban la paz. Y yo decía, cuando den la paz, ya está terminando la misa, y para mí ya era como ya voy a salir, ¿no? Pero de verdad iba yo, no a gusto, de malas, estoy hablando de unos 12 años, 11 años. Cuando yo llego a la universidad, aquí a Puebla, a los 18 años, todo cambió. Esas experiencias que tuve en Veracruz se culminaron aquí. Yo me fui preparando de una manera muy, muy hermosa para que conociera yo la renovación, bendito movimiento que me cambió la vida. Un 26 de abril de 1987 tomé mi retiro de fusión en un colegio llamado Guillermo Parra. Y si me das tiempo te platico cómo es que llevo la renovación aquí en Puebla, cómo es que la conozco. Yo, estando aquí en un grupo de la universidad, una compañera de la universidad ya daba clases de catecismo y ya daba catequesis en la renovación carismática. Y en ese grupo, el dueño de la casa, nos reunimos para estudiar, como a eso de las 2 de la mañana, tuvimos un descanso y vamos a descansar, ya estudiamos mucho para el examen. Y entonces, no sé por qué, fíjate cómo son las cosas de Dios, este amigo nos dice, fíjense que este muñeco que tengo aquí en la sala, al otro día amanece sentado en otro sillón. Y ya sabes, ¿no? Universitarios, jóvenes que nos queremos comer el mundo, decimos, ¿cómo crees? ¿De verdad? Y yo tengo unas hojitas, que con esas hojitas ustedes tienen cierto poder para que a los muñecos y cosas así tengan cierto dominio. Fíjate que lo que sucedió fue que él tenía unos rituales satánicos en su casa. Wow. Y a lo que nos invitaba él era eso, hacer un ritual satánico. Eso lo he platicado muy pocas veces porque he tenido la oportunidad de explicar mis inicios, pero así fue. Entonces, fíjate el proceso, cómo fue cuando él nos dice, pues hagamos un círculo en la mesa. La hermana, afortunadamente, se llama Sofía, ella, desde que le dijo a este hermano, lo vio con cara extraña, pero dijo, bueno, vamos a seguir el juego. Nos sentamos en la mesa, nos repartió las hojas, y cuando reparte las hojas, dice, bueno, cada quien va a hacer lo que dice la hojita, pero cuando llega con Sofía, ella ya la toma en la mano, así como te lo puedo expresar. Ajá. La tira en la mesa y dice, mira, Enrique, ¿por qué vamos a hablar del demonio, del diablo, si Dios es amor? Si Dios es el que nos ama. Y nos soltó el querigma, digo, yo entiendo que fue eso, ¿no? Nos habló de un Dios que nos ama, que a veces no lo experimentamos por el pecado, y nos dio un querigma en unos minutos. En ese instante, cuando ella empieza a hablar de Dios, yo sentí que algo pasó en mi corazón. Y me puse a llorar. Le plasmé así mi cabeza en una mesa. Y Sofía se dio cuenta y me dijo, a ese amigo, a Santiago, algo le está pasando. Dios algo quiere de él y vamos a orar por él. Entonces, lo que iba a ser un ritual satánico fueron a orar sobre mí. Bueno, a lo mejor también yo tenía el diablo dentro, pero todos se fueron sobre mí, me hicieron oración en ese instante y oraron como si fuera una efusión. Órale. Y ella pidiendo al Espíritu Santo.
curiosamente, cuando termino la oración y todo, me dice, fíjate que yo soy en una parroquia llamada Perpetuo Socorro y pertenezco a un movimiento llamado Renovación Carismática, donde conocemos, hablamos de la Biblia, de Dios, y para mí la Biblia ya no era desconocida, yo ya había tenido algún contacto con la palabra, y ya en mi corazón, yo digo que ya no había, como dice la Escritura, atravesado la espada a mi corazón y sentía un ardor dentro de mí. Y entonces dije, sí voy, y coincidentemente empezaban los cursos, y te platico el proceso de cómo antes se daba que las personas entraran a la renovación, que hoy yo no sé si muchas comunidades lo hagan. Tú llegabas a la parroquia, te entrevistaban los más ancianos del movimiento y te decían, así como vas a una entrevista de trabajo, sí. Llegas, pasas y dices, miren, yo me llamo, me acuerdo en ese tiempo fue doña Teresa y don Miguel, y me dicen, siéntate, y dice, a ver, ¿quién eres y por qué quieres entrar a la iglesia? Y entonces tú tenías que explicar a ellos más o menos quién eras, como tú me preguntas ahorita. Pero lo que ellos querían saber era si tú habías tenido algún contacto con alguna cuestión extraña, brujería, hechicería, que trajeras amuletos y cosas de ese estilo. Ellos lo que querían saber, ¿no? Lo que querían conocer. Entonces se me hacía una muy buena táctica, que la persona no entrara así nada más porque sí, digo, respetando los procesos de ahora, sí. Pero ya entraban ellos y ya tenías como un perfil de la persona, cómo iba a estar. Y así fue como inicio, hasta que tomo mi retiro de fusión, un 26 de abril de 1987, querido amigo, ya hace varios siglos. Oye, qué padre, fíjate que de esas personas que ahorita te hablaste, de las personas más grandes, las ancianas se podría decir, que te entrevistaban, tenían mucho discernimiento. A mí me tocó todavía un Enges que había como cubículos eran religiosos carmelitas, que igual era de discernimiento y te cuestionaban, oye, es que este carisma, ten cuidado, o sea, te ayudaban a discernir. Qué difícil es ahorita en estos tiempos de que nos podemos confundir, ¿no? Una de las cosas que yo he visto y que ha ayudado muchísimo es la formación para tener un buen discernimiento. ¿A ti qué te ha ayudado más, aparte de la formación, mi estimado? ¿Qué me ha ayudado más para poder tener un buen discernimiento? Ajá. Mira, yo primero quisiera hablarte de lo que sería el servicio. Es decir, si yo estoy en renovación en estos tiempos tan difíciles, y a pesar de lo que hemos vivido, y si hay tiempo para platicar alguna anécdota de que no todo es miel sobre hojuelas, su dulzura, la renovación carismática, a mí lo que realmente me ha mantenido firme es que cuando yo entro a la renovación, las personas que me tocan como hermanos mayores en la fe, de verdad que estaban enamorados del Señor y de lo que hacían. Entonces, yo cuando empezaba mi caminar decía, yo quiero realmente trabajar como Él, yo quiero servir como Él. O sea, de verdad que aunque parezca hoy como unas palabras que no tienen sentido, ¿verdad? De que ya como que eso no se toma mucho en cuenta, yo por eso empecé como a saber más o menos cómo es que tenías que trabajar en la renovación carismática sin buscar ningún beneficio ni nada. Un hermano de ese equipo, del primero que yo entré, que se llama, y es el más maravilloso de todos, el equipo que para mí es la estrella dorada de la renovación, y que no son ninguno de los 4 medios, porque pensamos que son de los 4 medios, se llamaba equipo de servicio. Y el equipo de servicio lo que hacía era eso, hacer un servicio, barrer el salón, hacer el tema, limpiar el pizarrón, traer las tortillas en la ejecución, atender a los hermanos. Entonces, ese equipo de servicio a mí me ayudó enormemente. El que coordinaba ese equipo de servicio, cuando yo vi un primer evento ya abierto, no en mi diócesis, sino abierto de la renovación, que fue en Jalapa, allá por no sé, creo que fue el 92, 91, con el padre Emiliano Tardif. Ese hermano... ¿Te llegaste a conocer a Emiliano Tardif? Sí, lo llegué a conocer, ¿no? Y fue mi evento que me volvió loco, ¿no? Un hermano de ese equipo de servicio que coordinaba me llamó a solas en el evento en el retiro del padre Emiliano, que tenía el corazón hinchado de tanta alegría de lo que veía ahí. Decir que todo lo que me pasó en ese primer evento, que fue como mi novatada, pero para bien, me habla y me dice, mira, fíjate que quiero platicar contigo. Veo que tienes muchas ganas de trabajar para Dios, pero te quiero decir algo.
el trabajar para Dios implica a veces no cosas siempre muy buenas. Yo nada más te quiero pedir un favor. Cuando vengan los problemas, cuando a lo mejor te generen un chisme, cuando a lo mejor te generen una calumnia, cuando a lo mejor te den, el más cercano te hiera y a lo mejor tú no tienes la culpa, solamente te pido un favor. No te vayas de la renovación. Y no te vayas de la renovación porque Dios no es ese hermano. Dios es mucho más que ese hermano que te va a hacer un daño. Mucha gente te va a hacer cosas muy buenas, pero yo creo que te prepares para cuando vengan las cosas de la prueba, porque las vas a tener. Si eso tú le llamas tener ya un poco de camino para un discernimiento, pues para mí ese fue el primer paso, como que el escalón cero, ¿no? Si podemos llamarle así, para discernir algo, como diciendo, tienes que estar muy abierto a que la gracia de Dios también trae complicaciones, como de la Escritura, ¿no? Hijo mío, si te has decidido a seguirme, prepárate para la prueba. Entonces, a mí eso me sirvió, mira, pero no como si supiera como anillo el dedo, porque en próximas semanas, meses, no recuerdo bien la fecha, pues los primeros golpes que te causan mucho dolor. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues la formación que vas llevando y tener contacto con gente muy espiritual, gente que de verdad tiene conocimiento tanto de la Escritura, pero voy a agregar algo más de la parte social, ¿no? Porque sabe cómo relacionarse con la persona, porque sabe qué hacer, porque sabe dirigir, porque sabe mandar, porque sabiamente te corrige. Vas aprendiendo de ellos a cómo discernir las cosas de Dios. Cuando lo unes con lo que dice la palabra, yo creo que vas teniendo un buen perfil y bueno, los años te van dando ya tu propio carácter, ¿no? Discernimiento, lo que tienes que hacer. Yo creo que bueno, eso es parte de lo que pudiera compartir. Wow. Oye, sí, efectivamente, todos como servidores tenemos pruebas. ¿Cuál ha sido tu mayor prueba que tú dices, es un desierto que pasé tremendo, y cómo lo viviste y cómo lo superaste? Que nos podrías compartir. Te comparto dos, que estoy de promoción el día de ahora. El primero fue el más delicado. Yo ya estaba trabajando más formalmente en la renovación carismática. Ya compartía cursos, ya estaba yo, pero bien adentrado en la formación, enamorado de Dios como todos. Yo que había tenido ya como 3 años en el movimiento. Y yo andaba de misión en una comunidad foránea. Entonces no había celulares en esa época para las nuevas generaciones. No había manera de comunicarse con uno, y más si eras un poquito de bajos recursos por ser universitario. Pues yo no tenía celular y resulta que en una misión mi papá se enferma. Y mi papá fue diabético y me localizan diciendo que mi papá le iban a amputar una pierna. Entonces yo no estaba preparado para ello. Yo no tenía la formación todavía para que el golpe viniera tan cercano y de un familiar y que fuera de mi papá. Entonces mi primera reacción fue reclamarle a Dios y decirle, oye, pues a ver, platícame esto porque yo estoy trabajando para ti, yo estoy haciendo las cosas para ti, y como que mi papá, al que yo quiero mucho, al que bueno, con él he vivido experiencias también difíciles por su alcoholismo, pero aún así mi papá, ¿cómo es posible que le vayan a amputar una pierna? Y a mí eso me desquebrajó por dentro, ¿no? Fue algo que me movió mis entrañas, mi formación, mi fe, y fue el primer golpe que yo tuve que asimilar. Sí, oré con Dios y le dije, oye, Señor, pues, con mis palabras, si es posible, pues mira, que mi papá no le amputen la pierna porque se va a morir de la angustia. Afortunadamente, yo creo que Dios tuvo misericordia de mí, de mi papá, y nada más le amputaron un dedo. Un dedo de un pie. Y entonces, aún así, la psicóloga le dijo, mire, es que perder una extremidad, por muy pequeña que sea, genera un cambio de carácter. Su papá se va a poner de repente agresivo, medio dulce, entonces compréndanlo mucho, porque un dedo, aún así, pues es un dedo. Ya no fue la pierna, pero sí un dedo le va a costar. Entonces, ese fue el primero, ¿no? El primero que a mí me movió el tapete, digamos, vulgarmente, pero gracias a Dios, pues lo superé. No te voy a decir que a los días, a la semana, no, simplemente sí fue el primer golpe muy complicado. Y el segundo te lo platico rápidamente, porque a mí me gusta la formación, lo conoces muy bien, me gusta mucho, desde que yo tengo uso de razón, creo que lo único que puedo hacer es formar a mis hermanos,
predicar la palabra y hacerlo de la mejor manera y de estar lo mejor preparado posible. Y entonces viene un curso que aquí se daba en Puebla en las épocas de verano, como ahorita. Había un proyecto llamado Evangelización 2000, donde venían los grandes formadores a Puebla y daban una escuela de un mes internacional. Y Puebla era la sede. Entonces, ya todos habían tomado esos cursos, mis hermanos de tiempo completo de la Casa Diocesana, y no me faltaba yo, el único que faltaba del equipo, digamos, más formal para tomar esos cursos. Eran cursos que costaban en ese tiempo, no sé, por un mes, 5,000 pesos, por llamarte de una manera, ¿no? Pero eran muy caros. Yo no lo podía pagar, pero la casa me lo ofreció. Y entonces me dicen, prepárate porque ya la próxima semana es el curso y tú vas a ser el siguiente. Entonces yo bien emocionado, imagínate, en esa época a lo mejor algunos no lo conocieron, pero sigue todavía predicando, Salvador Gómez, ¿no? El hermano José H. Prado, Víctor Escalante, que era de aquí de Puebla, otro hermano de Guatemala, que también andaba con ellos, y había muy buenos predicadores. Y daban los cursos, pero de una manera espectacular. Yo iba a ver a veces las dinámicas, y yo quiero tener ese curso. Bueno, rápidamente te digo que yo tengo ya mi maleta lista, fin de semana preparado, y un día antes del retiro, me habla César, que fue la persona que me recibió en la renovación cuando llegué por primera vez a una asamblea, y yo tengo mucha confianza con él, es como mi hermano mayor, y me dice, Chaparrito, quiero hablar contigo muy seriamente. Ya cuando me dijo muy seriamente, dije, ya esto me huele mal. Oye, fíjate que acaba de llegar un matrimonio al equipo diocesano, se integraron la semana pasada, ya los conoces, sí, ya sé quiénes son, y fíjate que como son de tiempo completo, pues el equipo ha decidido que mejor ellos vayan al curso, y tú te puedes. Ha sido el dolor de manera personal, digo, dolió, pero le queda un poquito, 2 rayitas abajo, porque era mi ilusión. Sí. Porque yo decía, ¿cuándo voy a volver a tener esa oportunidad para formarme y ser un mejor predicador, formador? Pero no termina todo esto aquí. Aparte de mi enojo, es que me dice César, oye, pero aparte te quiero pedir que nos echen la mano para ir de apoyo, porque los hermanos están ahí un mes y todos tienen una pasta de dientes, un jabón, y entonces te voy a pedir que me echen la mano para que vayas de servidor. Y le digo, o sea, aparte de que no va a tomar el curso, ¿quieres que vaya yo de IBM? Digo, de verdad que no tienes vergüenza. Y entonces en mi corazón empezó una mala idea, dije, voy a ir nada más para ver si los hermanos llegan al curso, pero se me hace que me iban a ir, y dicho y hecho. Empezó el curso al siguiente día, yo fui temprano con César para hacer el servicio allá con los hermanos, y este matrimonio nunca llegó. Entonces mi coraje fue doble. O sea, a ver, explíqueme, ¿fue mentira? ¿No había dinero? ¿No quisieron que viniera? Alguien explíqueme. Entonces yo de verdad me puse furioso y dejé de ir a la renovación como 15 días. Y dije, ya no voy a regresar. Eso no se puede hacer a las personas que se ilusionan. Y estuve a punto de salirme de la renovación permanente. A punto. Con el paso de los años, Dios es muy sabio, creo que habrá sido como a los 6 meses, me dicen, vamos a decir la verdad, para que tú sepas. Y la verdad es que este matrimonio tiene un hijo. Y entonces la esposa propuso a lo de la escuela entrar y salir todos los días, porque tenía que ver a su hijo. Y la escuela le dijo, no se puede, aquí te quedas encerrada todo el mes o no tomas el curso. Como no le aceptaron que entrara y saliera todos los días, pues ya no se quedó en el curso. Pero eso nunca lo supe, nunca me di cuenta. O sea, como también el demonio, lo que tú quieras, pues trabaja. Y afortunadamente no me salí, y pues sigo estando aquí todavía para la gloria de Dios. Pero esos fueron 2 momentos que me marcaron mucho. Órale, ¿no? Y que va concatenado con una gran enseñanza de parte de Dios, ¿eh? O sea, no te quedas en la parte triste, sino todo lo que tú sentiste, como tú dijiste, Dios es muy sabio en esos momentos. Oye, ese momento que también tú me estabas compartiendo, bueno, por lo menos en Puebla manejan así de tiempo completo o semicompleto, como ustedes lo ven. En esa parte de que dependen de la providencia de Dios por estar completo de lleno en esto del apostolado, no sé si se podría llamar de esa manera. ¿Tú has tenido alguna experiencia? No sé, bueno, si me has compartido un poquito de algunas carencias, pero ¿tú has tenido alguna experiencia sobre la providencia de Dios que tú dices, caray, o sea,
ni porque yo hubiera trabajado 1000 veces no hubiera logrado esto, ¿no? Sino realmente es providencia de Dios, porque muchos de los que estamos nosotros en el servicio de la iglesia no tenemos tal vez para solventar, para vivir un curso. Ahorita, gracias a Dios, el internet se ha aprovechado muchísimo, pero anteriormente, y como tú dijiste, para vivir un curso, y yo lo viví también, yo era universitario, yo quería vivir cursos y no tenía dinero. No tenía dinero y tú quieres vivir así como que, pero de repente, pum, viene la mano de Dios, o sea, darle chance a Dios en la providencia. ¿A ti qué te ha pasado de eso? Fíjate que me han servido en este caminar cosas cuando los ves hacia adelante no tienen sentido, pero cuando los miras hacia atrás, tú realmente ves cómo Dios va encuadrando las cosas, cómo las va poniendo en su punto medio. La renovación carismática me permitió a mí tener la experiencia de colaborar con la pastoral penitenciaria, con el movimiento que se encarga de estar la casa. Y trabajé con ellos 3 años. Digo, no es el tema, pero además de la población, por lo que podría mencionar. Y eran encargadas unas hermanitas religiosas de Jeremy Parres, que es un santo que tenemos aquí en Puebla. Y esa hermanita tenía una frase, una religiosa que se me quedó muy grabado, dijo: cuando no hay dinero, cuando hay carencia, tú siempre di Dios provee. Dios provee. Y ese es el lema de ella, Dios provee. Entonces, ahorita que hablabas de tiempos completos, aquí en la diócesis tenemos hermanos de tiempo completo porque un empresario regaló a la renovación sueldos a hermanos que se quieren predicar a tiempo completo la evangelización. Yo soy apostolado, gracias a Dios tengo una profesión, tengo un trabajo, pero resulta que en ese trabajo, pues siempre el dinero se escasea. No puedo quejarme porque gracias a Dios pues he tenido para vivir, pero resulta que las cosas van generando más gastos, más cuando ya tienes miras a casarte. Y resulta que cuando tengo a mi esposa y ella se recibe de su carrera, me dice: fíjate que no voy a trabajar un año, voy a tener mi año sabático y nada más lo que quiero es pues descansar un rato y al año pues trabajar. Y entonces le dije: bueno, si tú así lo consideras pertinente, vamos a hacerlo así. Entonces yo tenía 2 trabajos, el que solamente tengo ahorita, y daba clases en un colegio. Cuando ella estaba estudiando su carrera, pues tenía un ingreso por parte del CONACYT, una beca, y cuando termina su carrera, pues se le termina la beca. Entonces nos quedamos sin ese ingreso. Y luego yo decido salirme de la escuela y me quedo sin un trabajo, me quedé solamente con el que actualmente tengo. Entonces ya eran 2 ingresos que no teníamos, ni su beca ni el trabajo de la escuela que a mí me daban. Entonces yo en esa escuela daba 2 horas todos los días. En mi trabajo, cuando yo vi que las cosas se complicaron, coincidió que no teníamos 2 ingresos. Me acordé de las religiosas que decía: Dios proveerá. Entonces en mi trabajo me dicen: oye, supimos que ya no estás dando clases en la escuela. Entonces yo entraba a trabajar a las 10 y me dicen: ¿no te gustaría entrar más temprano? O sea, ya que no vas a la escuela, yo a la escuela iba de 7 a 9 de la mañana, ya que no vas a la escuela, ¿por qué no recuperas ese tiempo que ya no tienes en la escuela y lo aplicas en el trabajo? Y entonces te pagamos ese tiempo extra y ya no vas a tener ningún problema porque vas a seguir con nosotros. Entonces yo le dije: sí, perfecto. Coincidentemente, con ese tiempo que a mí me dieron extra en el trabajo, se solventaron todos los gastos que venían en adelante. Es decir, fue exactamente lo que yo dejé de ganar, me lo remuneraron en mi trabajo sin que ellos supieran. Y luego, pues con el paso del tiempo, exactamente al año, mi esposa encuentra trabajo y volvimos a entrar como que en una estabilidad económica. Pero ¿cuál es, yo pienso, el secreto en base a tu pregunta? Yo recordé mucho las palabras de esta religiosa que me dijo: Dios proveerá, como diciendo: no te desesperes, no creas que las carencias económicas van a hacer perder tu fe. Y yo creo que si no hubiera tenido esa experiencia con esta religiosa de ver lo que ellas hacían, ¿no? Porque iban a hacer cuenta, llegaban a su convento los de la basura y les decía a la religiosa: no tenemos dinero, pues te puedo dar una torta de jamón. Y le daban una torta de jamón, pero a veces ellas ni de la torta de jamón tenían para darle a la basura.
y decía, hermana, pues Dios proveerá, ya veremos mañana qué hacemos para tener comida. Entonces, yo vi la mano poderosa de Dios en ese sentido, y de verdad que Dios da, y a veces hasta demasiado. Como dicen por ahí, Dios no se deja ganar en generosidad, ¿no, amigo? Es correcto, es correcto. Oye, quiero terminar con esto porque sí me interesa muchísimo para que también tú me apoyes. Es algo que a veces es complicado, y no es de que no esté en contra, al contrario, yo he estado en el Ministerio de Oración por Enfermos, pero hablando específicamente de la formación, tú te has dado cuenta, y yo lo he vivido. Hay veces que la gente, nuestros hermanos, no le gusta formarse, pero cuando es un evento que tiene el tinte de sanación, hay un auge. O sea, yo no estoy en contra, nosotros, o sobre todo nosotros como Renovación Carismática, creemos que Dios sana, que Dios tiene manifestaciones, Dios da carismas, pero ¿tú qué le dirías a esos hermanos que no les gusta formarse, ¿no? No les gusta formarse y van a esos encuentros? Obviamente te digo, es una pregunta que tal vez yo me voy a meter en problemas, pero aquí el punto es de que es importante la formación, y yo creo que van de la mano las dos, ¿no? ¿Tú qué dirías, mi estimado? Sí, claro. Me la pones un poco difícil, voy a tratar de sacar todos mis conocimientos y experiencia, y lo voy a enfocar en dos vertientes. Una, en la cuestión humana, y la otra en la cuestión, obviamente, de formación de iglesia. Como humanos queremos lo espectacular, es decir, nos gusta lo que genera algo de espectáculo, ¿no? En el buen sentido, algo que genera, que llama más la atención. Entonces, como la cuestión de las oraciones sanaciones, de sanación física, y a veces hay sanaciones que son también muy bonitas y que no necesariamente son físicas, ¿no? Puede haber una sanación de algún trauma, una cuestión psicológica, eso también vale la pena reiterar, pero eso no lo tomamos en cuenta porque no genera espectáculo. Yo te comentaría a ti y a todos los hermanos que pueden escuchar este mensaje. En primer lugar, la formación nos da una base fundamental para entender los designios de Dios. Y entonces, cuando tenemos esa buena base y ese buen cimiento, a nosotros no nos interesa hasta cierto punto la cuestión espectacular. Hay gente que dice, voy a una misa de sanación, que me perdonen a lo mejor los hermanos que así les definen, pero yo les diría, o sea que hay diferentes clases de Eucaristía, de misa, o sea, hay misas de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. Digo, todas las misas, las Eucaristías sanan. Claro, algunas tienen ciertos tintes como adornos, diría yo, para hacerlas un poquito más atractivas, pero en sí la esencia de la Eucaristía, pues es la misma en todas, aunque sea en cualquier lugar del mundo. Entonces, tomando esto como parámetro, pues diría, Dios sana, ¿no? Sana, y de cualquier manera, no necesariamente por lo espectacular. Alguien puede ir a una Eucaristía y puede ser sanado, pero si tú tienes una buena base, una buena formación, entendiendo la Escritura, partiendo de qué es necesario. Nosotros en Puebla, gracias a Dios, y lo voy a tomar como algo más personal, tuvimos un asesor que nos decía una frase que a nosotros nos marcó para toda la vida. Dice, no puede haber espíritu sin organización, ni organización sin espíritu. ¿Eso qué nos quería dar a entender a nosotros? Dice, si te vas solamente por la organización, entonces matas las cuestiones de Dios, matas las cuestiones espirituales. Si te vas solamente por lo espiritual, vas a elevarte y no vas a aterrizar las cosas, porque también hay una parte organizacional. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la parte de la organización y la parte del espíritu. Y eso a nosotros nos marcó mucho. Y la segunda, no sé si tenemos tiempo para definir una carta. ¿Por qué considero que es importante la formación al 100% en los integrantes del movimiento? Y pensar que si viene una sanación, bendito sea Dios, qué bueno que se da. Pero te voy a comentar la primera carta que nos dan a nosotros como movimiento, el obispo, que en paz descanse, Don Rosendo Huesca Pacheco, en el año de 1987.
¿Qué decía esa carta cuando se formó el equipo diocesano y qué quería el obispo para nosotros? Y ojalá esto, mira, dé un poquito más de luz hacia lo que me estás preguntando. Leo la carta de manera así como muy acotada, pero dice, nos pide a nosotros como movimiento cómo quiere que nos comportemos nosotros, porque en el 87 la noción carismática todavía era un movimiento desconocido. Y dice, número 3, para evitar confusiones en las palabras y en los conceptos y establecer una clara distinción necesaria con el lenguaje de los hermanos separados, así como para no caer en nocivas ambigüedades doctrinales, debemos evitar los términos pastor, bautismo en el Espíritu Santo, exorcismo, buscando una terminología más clara y adecuada. Por acuerdo del episcopado mexicano, los términos ministerio y ministro deben reservarse para los servicios directamente unidos a los sacramentos o a la palabra de Dios. Para las demás actividades, búsquense términos adecuados. En cuanto al llamado don de lenguas, no debe ser fomentado por los asesores o dirigentes, como si fuese indispensable para una auténtica oración, o como si fuese signo de una espiritualidad más perfecta. Nadie puede declararse intérprete del don de lenguas o del Espíritu Santo sin la aceptación explícita. Evítense la imposición de manos hecha por los laicos, puesto que en la Iglesia Católica este gesto forma parte íntima de la celebración sacramental y está reservado al obispo y a los presbíteros. Puede buscarse un gesto adecuado para significar la plegaria común con un hermano, como para no caer en la búsqueda desmedida de lo espectacular. Reitero esta frase. Claro. Como para no caer en la búsqueda desmedida de lo espectacular y de lo extraordinario. No se lleven a cabo asambleas o reuniones públicas de curaciones o sanaciones milagrosas. Puede, en cambio, promoverse la oración en común, sea en los templos o sea en los hogares. Eso nos decía nuestro obispo en 1987. Retomando tu pregunta, querido hermano Claudio, y ojalá y esto ayude un poquito. Nosotros, ¿cómo crecimos? En que lo espectacular de momento no era necesario para nuestra formación y que sin embargo Dios se tenía que manifestar. En la diócesis nosotros no crecimos diciendo el ministerio de sanación, el ministerio de alabanza. Nosotros decíamos equipo, le decíamos grupo, porque el obispo nos tenía prohibido esa palabra. Claro, no quiero decir que tenga que ser desde ahorita. Sí. ¿A cuántos años te gusta de distancia? Del 87 para el 2021, ¿cuántos años ya pasaron? Es decir, 13 para el 2000 más 21 son 34 años. A 34 años, esto ya no tiene validez, si tú quieres llamarle así. Ya hoy en la iglesia, en la oración, tenemos ya otros conceptos. Pero retomando la pregunta, nosotros consideramos que en su momento crecimos con la palabra de Dios sin buscar lo extraordinario. Ya había otras diócesis y países que venían con nosotros, hermanos, por ejemplo, de Centroamérica, que venían a compartirnos un curso y empezaban a nosotros a darnos una formación para estos momentos extraordinarios, estos dones de Dios que eran regalos, así lo empezamos a ver, como una oración de sanación interior, de sanación física, que se dieron. Y ahora del padre Emiliano Tardif, que era un sacerdote que tenía este don maravilloso de que se paraban los que no podían caminar, los de silla de ruedas, se sanaban los enfermos, y vimos que realmente era un don maravilloso que en su momento también dijimos, ¿será cierto? ¿No le estarán pagando a esta gente? Pero cuando toca ya gente cercana, pues dices, es que Dios tiene poder. Concluyendo, esta formación tiene que ser una formación con una base bien definida, con una base en que no perdamos nosotros la noción de lo que es la parte social y que Dios sí puede derramar y puede dar un carisma muy especial a alguien, pero ese carisma es como tener un diamante en las manos que hay que saberlo cuidar y hay que saberlo pulir. Si no, como que empiezas a irte más por lo espectacular que por la parte de la doctrina, de lo que realmente dice la iglesia. Nosotros, y en ese sentido finalizo tu pregunta esperando haber podido ayudar en algo, nosotros consideramos que, o desde mi punto de vista, querido hermano, yo nací en la renovación cuando las predicaciones en los eventos eran que a través de la palabra las personas que escuchaban a Dios se sanaban. Escuchar solamente un mensaje
bien discernido de la escritura, y de lo desmembraban de un pasaje, le dijo pródigo, lo que tú quieras, decía, ¿de dónde saca tantas ideas de un solo pasaje bíblico? Y después venía una oración, no espectacular, una oración en fe, y la gente se sanaba. Hoy en los eventos, digo, perdonando las épocas, hoy ya la palabra como que no es tanto que se tenga que discernir, sino que se tienen que decir palabras de conocimiento, y que ya ven que alguien está sanando en otro país. Digo, respetando las líneas de cada quien. Creo que ya pasamos de la predicación de la palabra a las cuestiones solamente de hablar de lo extraordinario. Y yo creo que tiene que ser algo en conjunto. Sí. Y si tú tienes una formación con unas bases bien definidas, pues yo creo que eso te va a ayudar. Pero no puedes dejar a un lado la formación. Aunque seas líder de 5, 10, 15, 20 años, te tienes que seguir formando. Porque la iglesia también sigue sacando nuevos documentos que nos van ayudando para ello. Fíjate que me hiciste recordar un libro, el padre Carlos Triana tiene un libro que se llama La palabra que sana, algo así, no me recuerdo muy bien el nombre, pero él decía que anteriormente solamente leyendo los evangelios, o sea, iban a ir a visitar a un enfermo y solamente leyendo, bueno, o proclamando los evangelios, mejor dicho, se sanaban. Y era como que darle la autoridad a la palabra, el lugar de la palabra, y tú dices, ah, caray, esas cosas no es de que sea anticuado. Yo sé que el Espíritu Santo está renovando nuevas cosas, nuevas técnicas, porque Él hace todas las cosas nuevas, pero a veces se nos olvida esa base que es tan importante, ¿no? Porque al final de todo esto, qué lástima sería que tú y yo no nos veamos en el cielo. O sea, en sí, esta eso parte sería una tragedia, ¿no? Una tragedia. El padre Carlos Triana, bien lo decías ahorita, él tiene talleres de sanación, tiene libros. Sí. Aquí en Puebla vino a compartir en uno de los retiros de servidores un taller para ello, y yo creo que también a veces es necesario tener ya un curso en forma de lo que serían la sanación. Así, cuando digo en forma es con doctrina de la iglesia, con cuestiones bien formales, ¿no? Porque, por ejemplo, nada más para decir una cuestión del taller que nos compartió en una ocasión, decía, y de hecho aquí tenemos un sacerdote, como en todas las diócesis, que es el encargado de los exorcismos dados por el obispo, nombrado por hijo como exorcista oficial de la diócesis, y él también nos comparte algunos cursos. Y entonces él dice, miren, es muy difícil, pero muy difícil, así como un caso muy extremo, que hablemos de exorcismos en la actualidad. Sí existen, pero es muy difícil. Lo que sí existen son opresiones, son cuestiones psicológicas, eso casi todo el mundo lo puede padecer. Y cuando el padre Carlos Triana nos vino a dar un taller, era exactamente algo muy parecido, daba lineamientos, ¿ya?, de cómo las cosas se tienen que llevar con documentos de la iglesia, con citas bíblicas. Y a veces yo quiero pensar que en esta emoción de estar viendo los milagros de Dios, no tomamos una formación adecuada, y entonces empezamos a divagar, ¿no? Y más si Dios nos da un don, si no lo tenemos bien cimentado, y una persona que nos asesore, llámese un sacerdote, un hermano más crecido en la fe que nosotros, entonces nos vamos a disparar, ¿no? Yo, por ejemplo, lanzaría una pregunta abierta, ¿no?, a todo tu auditorio, a quien escuche esto. ¿Todas las personas se tienen que sanar? Cuando hacen oración de sanación, ¿todas las personas se tendrán que sanar? Y si no se sanan, entonces la persona que hizo esa oración, ¿qué quiere decir? ¿No la hizo bien? ¿No tiene el carisma? ¿O qué pasó ahí? ¿O hizo una oración que no era la adecuada? Digo, son temas complicados, difíciles, pero yo diría y les comentaría, si usted lee la escritura, si usted ve los pasajes de la Biblia, entendería que aún en los tiempos de Jesús, como Lázaro, que murió, resucitó, pero volvió a morir. ¿Sí me explico? Sí. O sea, la sanación fue en su momento, pero Lázaro volvió a morir. O sea, si no, Lázaro daría que nosotros ahorita comprando Coca-Cola, comiendo hamburguesas. Entonces, cuando tú lees la escritura y ves el sentido de todo ello, digas, bueno, es que entonces podemos concluir que no todos se van a sanar. Y luego me traía la pregunta, y entonces si no todos se sanan, ¿qué es lo que quiere decir Dios con ello? Cuando tú estás bien preparado, entenderías exactamente esto que sucede.
Wow. Creo que los confundí un poquito más, ¿verdad? Pero bueno. No, nos Pero es haces lo que- reflexionar, que creo que eso nos ayuda a todos, mi estimado Qué bueno, Santiago, no, en me da esa mucho parte gusto. no. Y yo creo que ha sido de mucho fruto esta conversación. Sabía que podíamos tardar un poquito, Santi, no, en esa parte, yo estaba, ya como que mi mente advirtió, porque estas cosas Sí. tenemos que hablarlas bien, porque no nos podemos quedarnos con poquitos. Entonces, me encantó mucho, Santi, esta parte que compartimos, tanto tu testimonio y ahorita la parte formativa, que es tan fundamental para poder servir, para poder continuar y que nos ayuda a madurar, porque luego los de la renovación nos volvemos bien sentiditos.com y de repente ya estamos en otras cosas. De verdad, eso creo que nos va a ayudar. Le agradezco muchísimo a Dios por esta oportunidad, Santiago. Te bendigo, bendigo a tu esposa, a todo tu matrimonio y gracias por este momento que nos compartiste. No, al contrario, gracias por la invitación. Espero que no sea la última vez. A lo mejor luego habrá visita recíproca. Ahora que estamos trabajando en ello. Y solamente como último comentario, pues no olvidemos que la renovación carismática es la misma desde sus inicios. Gracias al padre Carrillo nos decía, un día le preguntamos, padre, la renovación carismática, ahora que va a cumplir 50 años, ¿ya maduró o no ha madurado? El padre Carrillo, en paz descanse, nos dijo, pues fíjate que la renovación no madura, lo que tienen que madurar son sus integrantes de su vida. Entonces, con esta reflexión te diría, no olvidemos que la renovación carismática, por más cursos que haya, contamos con una base bien importante, que son los 4 medios fundamentales. Y eso, de repente, lo hemos dejado a un lado. Nos hemos ido más por las cuestiones espectaculares, cuando que no son malas, son parte de lo que se trabaja el día de ahora, pero no olvidemos trabajar los 4 medios que tiene la renovación carismática, que nos ha hecho sentirnos parte de la iglesia. Amén, esas 4 patas fundamentales. Mi estimado Santiago, te agradezco muchísimo y claro que va a haber una segunda parte, primero Dios, que en nuestros tiempos nos estemos administrando. Gracias a todos nuestros radioescuchas y que todo este podcast sea para bendición para todos ustedes, sean compartiendo esto que se llama Vitaminas para Gente Común en el apartado de Sharing, compartiendo testimonios. Dios los bendiga, un abrazo para todos, gracias. Amén, gracias.